Espera un segundo que yo empiezo a pantalla, ¿vale? Porque así empieza la grabación con la pantalla ya. ¿Me confirmas Yo que creo se que ve? es un fallo Vale. mío, pero me pone que se ha producido un error y que no veo la pantalla. Es fallo tuyo, Ángela, yo sí que la veo. Yo también la Sí, veo. ¿verdad? Sí. Sí, es fallo mío. Es posible Vale, que lo voy pueda... a abrir también en otro ordenador por si acaso y ya está, no pasa nada. Vale, y si no, intenta salir y volver a entrar, ¿vale? Y te volvemos a Sí. aceptar. ¿Vale? Entonces, hemos iniciado la grabación y, bueno, dar las gracias a Carmen Fernández, de Coach Farmacia, por dedicarnos este hueco dentro de su agenda para compartir un poco de sus formaciones, de su conocimiento y de su experiencia con todos los farmacéuticos de Farmasolidaria y agradecer lo rápido que se ha sumado a echarnos una mano y ayudar a ayudarnos a vosotros, ¿no? Lo que siempre decimos, que ayudar dan ganas, ¿no?, de que te ayuden más, al final trae más ayudas, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Y, a ver, tenemos dos farmacias más, vamos a ir admitiendo las farmacias. Entonces, no quiero demorarme mucho más, dar las gracias a Carmen. Y, Carmen, cuando quieras, tenemos más o menos esos 40-45 ¿Me minutos. oís bien? Un poquito de hueco para las dudas. ¿Se te ve bien? ¿Me oyes bien? Lo que sí os voy a pedir que os pongáis en silencio, ¿vale? Os voy silenciando y podéis ir levantando la mano, ¿vale? A ver, hay un ruido y no sé si es Carmen, que se ha quedado un poco congelada la imagen, ¿verdad? A Carmen se la queda congelada justo ahora. Ahora, Carmen. Ahora, ¿no? Perfecto. ¿Me oís? Ahora ¿Me oís? se ve. ¿Y veis la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Y veis la pantalla, verdad? Vale. Vale, espera que voy a hacerla yo mía pequeñita porque si no la veo grande. Vale. Pues empezamos, porque ya estáis empezando a grabar, ¿verdad? ¿Me oís bien? Ya está grabando, Carmen. Eso es, cuando quieras. Pues me presento, buenos días a los que estáis ahora presentes y los que veréis luego el vídeo, que espero que os sirva de ayuda. Este es un poco el objetivo que lo he preparado con mucho cariño pensando en vuestro día a día y, bueno, pues esto con lo que nos encontramos, que es la gestión del tiempo en la oficina de farmacia. Antes me voy a presentar para que sepáis un poco, los que no me conocéis, que aunque tengo muchos seguidores, como tú dices, pero no todo el mundo me conocéis, pues soy farmacéutica, trabajé detrás del mostrador de la farmacia y desde hace más de 10 años pues me dedico a motivar a los equipos a ser más sanitarios, a empoderarse, a dar el mejor consejo. Aquí lo que hago yo es poner al paciente en el centro y ayudo desde mi experiencia, primero detrás del mostrador de la farmacia y de mi carrera y después de formarme en programación neurolingüística y en coaching, pues cómo gestionar, cómo comunicarme con el paciente, cómo asociar el consejo en cada atención. Entonces lo hago de manera presencial, por eso nunca he perdido el contacto con el mostrador de la farmacia y con el día a día que tenéis cada día, en las que estáis ahora mismo conectados desde la farmacia, y siempre he estado acompañando a esos equipos y sigo haciéndolo. Entonces, ¿por qué hoy estoy aquí hablando de la gestión del tiempo? Pues porque me di cuenta cuando empecé a trabajar para ayudar a los equipos, para motivarles, para dar el mejor consejo, que el protagonista siempre es el paciente o el cliente, que lo ponemos en el centro y todo va allí. Ahora venís de este congreso de SEFA, que habéis visto, ¿no? El paciente es lo principal y tenemos que hablar. Pero para hacer eso tenemos que estar liberados de todas las tareas y todo lo que tenemos detrás del mostrador de la farmacia. Entonces yo me daba cuenta que aunque por mucho que le enseñara técnicas de comunicación, por mucho que trabajara la asociación y el consejo, cuando había tareas pendientes en Rebotica, desde pedidos, cajas, etcétera, el paciente pasaba a un segundo plano y cuando salíamos a atender o cuando salimos a atender es como vamos a quitar trabajo porque tengo cosas pendientes. Entonces me di cuenta que era fundamental trabajar la gestión del tiempo dentro de la farmacia con el beneficio de darle la mejor atención al cliente, porque si salgo al mostrador pensando que tengo que hacer una llamada, que tengo una caja pendiente, que tengo que dar de alta un estupefaciente o cualquiera de esas cosas que tenemos, lo que ocurre que el que se siente pues que no está recibiendo la atención que debería sentirse que nosotros tendríamos que realizar es el paciente. Y a raíz de ahí
empecé pues a formarme y seguí formándome porque esto no para, ¿no? Pues cómo vamos a hacer esa gestión del tiempo para yo traducirlo y ponerlo e implantarlo en las farmacias que yo trabajaba. Entonces, lo importante de la gestión del tiempo es eso, dar la mejor atención después en el mostrador. Si nosotros tenemos una buena gestión del tiempo, cuando salgamos al mostrador vamos a tener la mejor atención y toda la atención al paciente o al cliente. Entonces, antes de empezar, las que estéis ahora conectados y los que os conectaréis luego, me gustaría que os preguntarais, os hicierais para vosotros mismos, ¿no?, estas preguntas, ¿no? Si después de salir durante un día de una jornada laboral, cuando salís de la farmacia, sentís que todavía os quedan cosas pendientes. O bien, cuando sales de la farmacia te da la sensación que siempre te falta tiempo para hacer todas esas cosas que quieres. O tienes esa percepción que siempre te falta tiempo, incluso muchas veces, incluso verbalizas el no tengo tiempo. Entonces, desde ahí os lanzo la pregunta si dais valor al tiempo, porque esta es una de las partes más importantes para gestionar el tiempo. Yo digo que el tiempo lo gestionamos en función a cómo somos nosotros y cómo es nuestra personalidad. Aquí he puesto diferentes personalidades generales, ¿vale?, pero que a veces os podéis sentir muchos identificados con alguna de ellas, que son personas que no gestionan normalmente su tiempo por pues, esa personalidad, el perfeccionista, ¿vale? El perfeccionista, la persona que es perfeccionista, tienen que estar las cosas siempre perfectamente hechas, incluso cuando lo delegan otras personas, tiene que él ir a supervisar que esté exactamente hecho. Entonces aquí también nos lleva mucho tiempo. La complacencia, es decir, cuando no sabes decir que no, cuando todo lo que te pasa, las situaciones que te encuentras en la farmacia, siempre dices que sí, siempre lo que vas a hacer es complacer a los demás, que es lo que yo le llamo el complaciente, ¿no?, que siempre está complaciendo a los demás, y estas personas también tenemos la tendencia, y me incluyo yo, a no gestionar bien el tiempo porque no sabemos decir que no, y es una de las cosas más importantes para estos pasos que os voy a enseñar a cómo podemos gestionar ese tiempo. El fuerte, ¿no?, el de todo puedo, lo hago yo todo, ¿no? Yo digo, le he titulado el fuerte, la personalidad de que todo lo haces tú y no necesitas la ayuda de nadie. Entonces eso también lo que nos va haciendo es que tengamos esa percepción como que nos vamos poniendo una mochila y cada vez tenemos más cosas que hacer, ¿no? Y eso también nos hace la sensación de salir, como os decía, como que me falta tiempo, como que no tengo tiempo para llegar a todo. Y luego también tengo, que le he titulado el pollo sin cabeza, la personalidad esta de que haces todo, pero no terminas nada. O sea, empiezo a recepcionar el pedido, luego cojo el teléfono, luego atiendo a un cliente, que esto es bastante como trabajamos en la farmacia en líneas generales. Es pollo sin cabeza, atendemos a todo, pero no sabemos priorizar nada. Y eso también nos está indicando que hay una falta de gestión del tiempo. Entonces, si te has sentido identificado con alguna de estas que he puesto, estas 4, esta pequeña formación, así pequeña píldora que os voy a dar, os va a ayudar mucho. Lo que vamos a hacer es gestionar nuestro día a día, y el objetivo que os lo he preparado esta píldora es pues para eso, para vuestro día a día, todo lo que nos pasa en la farmacia, desde recibir a los clientes y darle la mejor dispensación, recepcionar, colocar pedidos directos, los pedidos de mayoristas, hacer el pedido, que aquí está mal escrito, el seguro, delegar. No trabajamos solos en la farmacia, trabajamos con un equipo de personas, ¿vale? Encargos caducados, estupefacientes, burocracia, ¿no?, más pedidos, y todo esto, si no lo gestionamos bien, tenemos esta percepción de que siempre nos falta tiempo. En la farmacia siempre hay cosas que hacer. Entonces, vamos a dejar de ver, lo que os propongo es a todos los que estamos aquí pensando y nos hemos sentido identificados con esas frases de no tengo tiempo, siempre me falta tiempo, dejar de ver el tiempo como un enemigo. Esta es una de las primeras cosas que tenemos que hacer para gestionar el tiempo. Dejar de sentir que no tenemos tiempo, y es muy importante, en programación neurolingüística lo trabajamos mucho, es cómo nos comunicamos nosotros internamente. Entonces, cuidado con cuando vosotros verbalizáis y decís esta frase de no tengo tiempo, porque en el momento que lo estás diciendo ya tiene una connotación negativa, y entonces todo eso pues lo va generando esa presión de falta de tiempo, y es decir, no tengo tiempo, no lo vas a tener seguro, porque ya te lo estás marcando tú, solamente dándote este mensaje verbal a tu inconsciente. Entonces vamos a tomar esa responsabilidad de nuestro tiempo en la farmacia y vamos a ver que sí que tenemos tiempo, que no nos falta tiempo, que no vamos a ver el tiempo como un enemigo, sino vamos a ver el tiempo como un aliado. Entonces vamos a dar al valor el tiempo que tiene. Entonces vamos a empezar con lo más general, ¿no? Que
cuánto trabajamos en la farmacia, cuántas semanas trabajamos, ¿vale? ¿Cuántos días tiene esa semana? 7 días. Y una jornada y un día, ¿cuántas horas tiene? 24 horas. Pero nosotros no vamos a bajar a lo que nosotros nos dedicamos y las horas que nosotros estamos en la farmacia. Son esas horas las que vamos a gestionar. Que todo esto lo podéis traducir a todo en vuestra vida para gestionar esas 24 horas. Pero vamos a centrarnos hoy en la farmacia. ¿Cómo gestionar esas 8 horas laborales que tenemos en la farmacia para que cuando salgamos no percibamos que nos falta tiempo? Ya os digo, lo más importante es tomar conciencia y darle el valor. Entonces, pongo este ejercicio que es muy, muy útil y muy práctico, es imaginaros que para darle valor, porque a lo que realmente nosotros le damos valor ahora mismo es al dinero, no al tiempo, ¿no? Cuando realmente lo que tiene valor es el tiempo. Pero vamos a poner teóricamente que tenemos esos 8 euros o esos 10 euros, porque lo vamos a bajar a jornada laboral. Si fuera 24 horas, pues tendríamos 24 euros. Vamos a poner esos 8 euros y vamos a ver cómo distribuiríamos esos 8 euros si tuviéramos que saber que nosotros tenemos que pasar ese día con esos 8 euros. Ya empezamos a darle un valor, porque ya vamos a saber dónde vamos a poner esos 8 euros. Si solamente tengo 8 euros para utilizar y tengo en esos 8 euros los puedo utilizar solamente en ese día, vamos a empezar a darle un valor que hasta ahora mismo de forma inconsciente no le doy valor. Entro a trabajar, tengo todas esas tareas, tengo mi jornada laboral, pero no le doy a dónde invierto cada minuto o cada tiempo que tengo de esos 8 euros que tengo. Entonces, antes de empezar, vamos a ver qué es lo que nos está robando el tiempo, quién son los robadores del tiempo. Primero vamos a tomar conciencia de que tenemos esas 8 horas, vamos a hacerlo y lo vamos a equivaler a esos 8 euros y vamos a ver quién nos roba esos 8 euros. El teléfono. El todo es urgente también es un gran ladrón del tiempo, ¿vale? No todo es urgente y en la farmacia lo hacemos todo como si se tuviera que hacer en ese momento. El no priorizar también nos roba muchísimo tiempo. El desorden. Lo sabemos muy bien en la farmacia, cuando algo no está en su lugar, cuánto tiempo perdemos en buscar esto que nos está poniendo en el ordenador y luego llegas a la cajonera o a la estantería y no está. Todo eso te hace perder muchísimo tiempo. Las interrupciones, otra de las cosas que se trabaja mucho en la farmacia. Estoy atendiendo a un cliente y a lo mejor suena el teléfono y cojo el teléfono o estoy haciendo un pedido y viene un representante. Entonces, eso me hace que pare una de las laborales que estoy haciendo y deje ese trabajo a medias. Las interrupciones nos roban muchísimo el tiempo. Los descansos largos, también muchas veces salimos de las jornadas laborales y dices, es que no he tenido tiempo, pero a lo mejor has estado como 20 o 30 minutos explicando qué has hecho el fin de semana o qué tal fue el congreso de SEFAC. Y realmente esos son euros que tú has estado allí lanzando en esos minutos, en ese tiempo, sin que te estén aportando nada, te están robando tiempo. Hacer las cosas mal y rápidas, ¿vale? Esto también nos roba mucho tiempo porque sabemos que si las cosas las hacemos mal, luego lo vamos a tener que repetir y esto nos va a robar tiempo. Y hablar por hablar, ¿no? Y eso también es lo que decía, es muchas veces nos paramos en esas 8 horas de nuestra jornada laboral a hablar de cosas que realmente no nos están aportando nada, pero que sí que es cierto que nosotros nos tenemos que comunicar como compañeros, incluso en el paciente, en el mostrador, pero nos hacen perder un tiempo muy valioso en el cual lo podríamos emplear para gestionar mejor esa sensación y esa percepción de que siempre te quedan cosas pendientes. ¿Quién más? Nos vamos a quedar con quién nos roba el tiempo, analizar si os pasa a vosotros, si planificáis o no planificáis. Si no planificáis, sabéis que es un ladrón del tiempo. El no priorizar también, las interrupciones, los imprevistos, posponer las cosas y también el no saber decir que no o no delegar. Entonces, vamos a analizar cuáles de estas cosas que aquí vemos en esta pantalla sentís que os resonaban a vosotros, o sea, que van mucho con vosotros, si planificáis o no planificáis, si sabéis priorizar o no sabéis priorizar, si trabajáis con interrupciones o bien empezáis un trabajo y lo terminéis, si hay imprevistos, si os posponéis o también analizar si sabéis decir que no o si también trabajáis en delegar. Entonces, cuando descubrimos quién es quien nos roba el tiempo, es la primera premisa para poder cambiarlo y ahora vamos a ver cómo gestionamos ese tiempo en la farmacia. Un gran ladrón de nuestro tiempo, también he querido compartir esta diapositiva, es el tiempo que nos tiramos pensando en las cosas que tenemos pendiente o las cosas que tendríamos que hacer o cosas que incluso no han ocurrido. Entonces esto también nos genera mucha presión y también es un gran ladrón del tiempo porque estamos
pensando, y ese pensamiento, como esta imagen veis, nos hacen que nos carguemos, nos sentimos mal, nos sentimos agotados porque estamos solamente pensando en todo aquello que tenemos que hacer. Así que vemos que los ladrones del tiempo los encontramos en muchos sitios, ahora también, por ejemplo, mucho en las redes, aquí lo he puesto en el ordenador, ¿no? Que muchas veces decimos, no tengo tiempo, pero vemos que, por ejemplo, un segundo en el ordenador o en redes sociales, en un móvil, puede ser media hora. Solo miro el correo y son 45 minutos, o es un momento, voy a mirar una cosa y ahora salgo, y te pones a mirar y te enganchas una cosa con la otra y estás una hora. Entonces, muchas veces como no le damos ese valor al tiempo y no somos conscientes en qué empleamos ese tiempo, pues aquí esto es un gran ejemplo de que a veces tú tienes la sensación de que te falta el tiempo cuando lo estás empleando en otras cosas, que ahí pierdes la noción, ¿no? de ese tiempo. Entonces, cuando hayamos descubierto cuáles son los ladrones en la farmacia, que hacemos las cosas sin priorizar, que todo es urgente, que no planificamos, no delegamos y normalmente no organizamos las tareas, vamos a ver cómo lo tenemos que hacer para gestionar, para que no trabajemos con todas estas cosas que nos están robando ese tiempo tan valioso, que ahora lo hemos traducido a esos euros que tenemos, y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, los ladrones del tiempo en la farmacia, lo primero que tenemos que trabajar en la farmacia es intentar dejar de trabajar con interrupciones, porque cuando interrumpimos, las interrupciones hacen que las tareas se vayan alargando, interrumpimos. Cuando vuelves a la tarea tienes que volver a retomar la tarea, entonces tienes que perder ese tiempo para saber lo que estabas haciendo, y entonces todo eso conseguimos que no nos centremos y vamos perdiendo minutos importantes. El posponer las tareas también lo solemos hacer cuando tenemos tareas que son desagradables o que no nos gustan. Por ejemplo, los caducados, ¿cuándo los dejáis? Siempre para el final, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cosa que a nadie, ni del equipo ni a ti misma, te gusta empezar a revisar, pero se van posponiendo, y todo eso es una gestión que hacemos mala del tiempo. Tareas con objetivos poco claros, es decir, estas son las que vamos posponiendo. Pues como el pedido no lo tengo que colocar en la estantería y se queda en la caja, pues voy posponiendo esa tarea de colocar ese pedido o mirar esos caducados o hacer esas cosas o reponer las bolsas, y eso que estamos posponiendo al final también nos está robando ese tiempo. Entonces, para superar esto de dejar de posponer, lo que tendríamos que hacer es, ahora lo vamos a ver, es organizarnos esas tareas. ¿Y cómo vamos a organizar las tareas que normalmente posponemos? Os recomiendo que las tareas desagradables, justamente esas que las dejamos para el final, sean las cosas que hagamos a primera hora o las primeras cosas que hagamos nada más empezar nuestra jornada laboral, o que le demos una prioridad. Porque desde ahí, cuando las hacemos a primera hora, en el primer momento, ya las dejamos hecho. Nos quitamos un peso de encima, porque si no siempre tenemos el pensamiento de, como he pospuesto, te lo llevas en la mochila, como hemos visto ante la imagen, todas las cosas que tienes pendientes. Y luego, si tenemos tareas muy grandes, por ejemplo, ha llegado el pedido de solares, que es enorme, ¿no? Entonces ahí es cuando yo decía, vas posponiendo porque al final, como es tan grande, te vas superando y lo vas posponiendo. Entonces, cuando sean tareas muy grandes, vamos a dividirlas, y al dividirlas, lo que vamos a hacer es que esas tareas se conviertan en más pequeñas, y también van a ser tareas que iremos haciendo sin que nos suponga un esfuerzo, y no ese esfuerzo lo que hacemos de forma inconsciente es posponer. Pensar todo lo que posponéis todo lo que nos cuesta o no vemos, pues eso, el beneficio. Entonces, para hacer todo esto, para planificar, para organizar el posponer, el no saber qué decir que no, y para planificar todo ese tiempo que tenemos, vamos a hacer con los amigos del tiempo, que es planificar, organizar, priorizar y recordar. Estas son las 4 cosas que tenemos que hacer en la oficina de farmacia para gestionar nuestro tiempo, que muchas de ellas, en la mayoría de los casos, como digo yo, somos como pollos sin cabezas. No planificamos y vamos haciendo según van llegando las cosas. Entonces, vamos a planificar creando una lista de todas las tareas. ¿Cómo lo vamos a planificar, organizar y priorizar? También incluso recordar. Lo primero que vamos a hacer es organizar el tiempo por prioridades. Entonces, vamos a crear un listado de tareas diarias en la farmacia. Os recomiendo que cojáis un papel. Siempre que escribáis, la mente tiene más valor que lo escribamos a mano, que lo utilicemos en un móvil, en un ordenador, porque en programación neurolingüística, que es todo lo que es cómo funciona nuestro inconsciente, cuando escribimos, dijéramos que como que lo integramos mucho más, ¿no? Todos los que hemos estudiado en nuestra generación hemos estudiado con apuntes escritos, y todo eso mientras estabas escribiendo se te estaba quedando. Entonces, estás trabajando la organización del tiempo, creando esa lista de tareas que tienes diarias,
creándola a mano. O sea, siempre os recomiendo que todo esto lo hagáis a mano. Por aquí, por ejemplo, he puesto, ¿no? Pues recibir a los clientes, recepcionar el pedido, colocar, yo qué sé, el cambio, pedido de mayorista, hacer seguro, el de estupefacientes, caducados, o sea, todas las tareas que haya en un día. Lo primero que hacemos es generar esa lista. Y cuando ya tenemos esta lista generada con todas las tareas diarias, hasta lo que os imaginéis más simple, como encender las cruces, tirar la basura, reponer el cambio, poner bolsas, todas esas cosas que es nuestro día a día en la farmacia, tiene que estar en esa lista. Y cuando tenemos esa lista, vamos a crear nuestra lista de prioridades. Entonces, vamos a poner lo que es urgente e importante, el número 1, lo que no es urgente, pero es importante en el número 2, lo que es urgente, no importante, lo vamos a poner en el número de 3 y lo que no es ni urgente ni importante es el número 4, ¿vale? Entonces vamos a ponerle un número que yo os recomiendo que no es que pongáis 1, sino 1, 2, 3, de lo más importante, de lo más urgente, a lo no urgente, no importante, que este sería, pues dentro de la lista de tareas que tengáis, imagínate que tenéis 15 cosas que hacer todos los días, la número 15 sería la que no es urgente y no es importante. Entonces, primero creo la lista, luego voy a poner de lo más importante a lo menos importante en orden, ¿vale? Urgente, importante, por ejemplo, por recepcionar, dispensear y recepcionar. Estas son como las 3 cosas más importantes. Entonces lo pondría en el número 1. Urgente, no importante. Son esas cosas que si no las haces en ese momento, o sea, son importantes de hacer, pero si no las haces en ese momento y las haces un poco más tarde, no pasa nada. Entonces yo siempre pongo el ejemplo. No es lo mismo recepcionar un pedido de mayorista que llega, que es la reposición de las ventas que hemos hecho durante el día. Esto es urgente e importante, porque si no, no vamos a tener, incluso va a venir gente y vamos a tener que buscarlo en una cubeta. En cambio, cuando, por ejemplo, es algo urgente, que es importante, pero no importante, son esos pedidos que llegan directos del laboratorio. Ese laboratorio os ha enviado el pedido y tenéis X días para colocar ese pedido, incluso para ponerlo en la estantería, si no es que hay alguna falta. Entonces, si no se hace en este momento y se hace un poco más tarde, tampoco pasa nada. Entonces, esto no sería algo prioritario, que en muchas ocasiones ponemos estas cosas prioritarias y al final solamente son cajas que sí, que ocupan espacio, que molestan en la farmacia, pero que no son importantes. Os pongo como ejemplos, ¿vale? Atender a un delegado. ¿Es urgente? Sí, pero es importante. Si no lo hace, ¿lo tenemos que hacer en el momento que llegue el delegado? No. Entonces, todo lo que sea urgente, no importante, lo pondremos como en esa segunda parte. Luego vamos a ir a lo no urgente, pero que sí que es importante. Entonces, son esas cosas que yo os decía que vamos posponiendo, como por ejemplo los caducados, libros estupefacientes, revisar stock. Son esas cosas que no son urgentes, pero si las vamos posponiendo, llega un momento que sí que lo son y son muy importantes. O sea, importantes son, imaginaros, no revisar bien los caducados en el momento de hacer una dispensación. Entonces, sí que no es urgente, pero es importante. Entonces, esta sería, dentro de nuestra escala de prioridades, sería la tercera parte, ¿vale? Y luego tenemos lo no urgente, no importante, que no ocurre nada si no lo hacemos, ¿vale? Pero es lo que decía, si lo vamos dejando, va a ser importante. Por ejemplo, un control de stock. Si yo no voy controlando los stocks y los voy dejando, pues llegará un momento que me quedaré sin stock y tendré que hacer una reposición y entonces se convertirá en urgente y muy importante. Entonces, ya veis que todo tiene importancia, pero tenemos que saber poner cada uno personalmente dentro de vuestra farmacia, de vuestra gestión y de vuestro día a día, de incluso de vuestra personalidad, tenéis que poner tanto primero para vosotros y luego para el equipo y para trabajar en equipo, para que también esto es lo que ocurre, que si tú no gestionas bien, en el momento de delegar tampoco el equipo sabe qué es lo que realmente prioriza y qué es lo que no prioriza. Cuando no priorizan las cosas, ¿qué nos va a permitir? Pues que, como os he dicho, como tenemos que trabajar todo el día con interrupciones y con cosas que no teníamos pensadas, vamos a ir añadiendo en esa lista todo lo que salga de imprevistos. Entonces vamos a crear primero esa lista, vamos a poner la lista de prioridades y luego el segundo paso, después de que creemos esa lista por tareas y prioridades, vamos a trabajar con colaboradores. Normalmente las farmacias que estáis conectadas siempre sois 1, 2, 3 personas. Entonces, el querer hacerlo todo, lo que hemos visto
visto en la diapositiva inicial, el fuerte, que lo hago yo todo, el perfeccionista, que yo lo hago todo, eso obviamente si tú a todo no puedes llegar, siempre estás trabajando con personas que son tus colaboradores que están ahí acompañándote. Y entonces desde ahí vamos a compartir nuestra lista de tareas y prioridades con nuestros colaboradores. Entonces les vamos a decir qué es lo que necesitamos que ellos hagan dentro de esa jornada de 8 horas, que son esos 8 euros que tienen. Y desde ahí también nosotros nos vamos a quitar ese peso de encima de no tener que supervisarlo todo. Entonces es tareas, priorizar y delegar, porque es otra de las partes más importantes, sobre todo cuando trabajamos en una oficina de farmacia y cuando trabajamos en equipo. Entonces, ¿cómo organizo y cómo delego? Tenemos que delegar en tiempo y por tareas, es decir, la prioridad ya la tenemos, pero también tenemos que marcarnos un tiempo, porque vale, imaginaros que decimos recepción del pedido de mayorista y puede ser que empieces a las 9 de la mañana y termines a las 12. Entonces, sí que has delegado, pero esa persona se ha estado toda la mañana con el pedido y entonces, ¿qué ha pasado? Que tú te ha hecho que, o al resto del equipo, que todo el equipo, al tener más tareas, no vayamos bien. Entonces, no solamente tenéis que marcar las tareas, sino el tiempo que vais a dedicar a esas tareas. ¿Cuánto tiempo más o menos? Siempre hay un más o menos para hacer esa tarea. Y cuando deleguemos la tarea, esas personas tienen que trabajar sin interrupciones, porque si no, el tiempo tampoco se puede marcar. Es decir, empezamos una tarea y la terminamos. Esto va a ayudarnos mejor que trabajar con interrupciones. Empiezo a entrar el pedido y luego salgo a atender y luego vuelvo a entrar a colocar el pedido y luego vuelvo a atender. Entonces, aquí nos va a hacer perder muchísimo tiempo. Es delega la tarea y dale ese tiempo. Y en ese tiempo, como estamos delegando con todo el equipo, esa persona tiene que intentar trabajar sin interrupciones. Y entonces, relación calidad, tarea, el tiempo y la calidad del tiempo que dedicamos para que sea perfecto, eficiente y que esté bien. No hace falta que sea muy poco tiempo porque si no las cosas no se hacen de forma correcta, pero tampoco tenemos que dar un tiempo limitado porque no se pueden alargar en toda la mañana. Y si hacemos esto, veremos que, por ejemplo, recepcionar un pedido desde que entra, pasamos todos los códigos, cerramos ese pedido y ya no estoy hablando de colocarlo en la cajonera o en el robot, simplemente sin hacerlo sin interrupciones, no nos lleva más de 20-25 minutos, máximo 30, depende de qué farmacias. El problema es que se puede alargar si empezamos a trabajar con interrupciones y no le delegamos eso a una sola persona. Entonces, consejo, delegar, marcar la persona, la prioridad que tiene en esa tarea y el tiempo que tiene esa tarea. Por ejemplo, de 10 a 12 vamos a recepcionar, de 12 a 1 hacemos el pedido y nos marcamos en nuestra agenda eso, la organización de las tareas por prioridad y por delegar. ¿Quién va a hacer cada cosa en cada turno y cuánto tiempo? Entonces, si os fijáis, normalmente las agendas que vienen ya, pues ya vienen de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, ¿no? Pues desde ahí, cada persona de tu equipo tendría que entender más o menos dentro de esa variable de tiempo qué es lo que tiene que hacer en ese tiempo determinado, siempre con esa lista de prioridades que ya le hemos puesto. Lo primero es el cliente, lo segundo es el pedido, después es la reposición y tercero es el cambio. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú delegas a tu equipo con una lista de tareas y priorizando esas tareas, tu equipo no se va a agobiar en el momento que, por ejemplo, no le ha dado tiempo a hacer el cambio, porque no está en urgente muy importante. Es decir, si no lo puedo hacer ahora, pues lo voy a intentar hacer más tarde, ¿vale? Pero ya no tengo esa presión de que todo es urgente y todo es importante, o porque me lo diga, por ejemplo, el titular de la farmacia, tengo que hacerlo en ese momento, que esto muchas veces se confunde, ¿no? Que te lo diga no quiere decir que lo hagas al momento, sino que se tiene que hacer. Entonces, revisa tu tarea, revisa tus prioridades dentro de tus tareas, las horas que tienes para hacerlo y desde ahí tú te organizas. Entonces, primero se tiene que organizar el líder de la farmacia, el gestor de la farmacia, y luego desde ahí delegar y enseñarle al propio equipo a generar esa lista, y esa lista es totalmente, en una farmacia no es estática, es totalmente, siempre se está moviendo. ¿Por qué? Porque tenemos infinidad de imprevistos. Estaría ideal que planificarais siempre el año, el mes, la semana y los días. Es decir, no solamente con la gestión del tiempo, podemos hacer pues con las campañas, con las redes, con nuestro equipo, es qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer. Entonces, desde ahí es planificar. Delegar, asignar las tareas diarias por persona, asignar el horario de tareas por persona, distribuir las tareas por prioridad.
tu equipo y tú tienes que saber qué es lo importante y a lo que te puedes permitir decir ahora no, lo haré más tarde o lo haré mañana o lo haré en otro momento. Distribuir por conocimiento. Esto también nos va a ayudar. Tenéis dentro del equipo personas que se les da muchísimo mejor pues todo lo que es la gestión, hay otras personas que se les da muchísimo más la atención. Entonces, si distribuís las tareas también por conocimiento, por facilidad y por rendimiento. Y luego también trabajar, cuando trabajemos todas esas tareas que tenemos, trabajarlo por turnos, tareas de turno de mañana y tareas en turno de tarde. Todo esto tenemos que trabajarlo, ya os he dicho, la lista es muy movible porque dentro de una farmacia lo que más tenemos es imprevistos. O sea, tú entras por la mañana con el objetivo de tu lista de tareas y siempre va a aparecer algo. O se ha estropeado el ordenador, o hay un problema y ha entrado un delegado, o hay un pedido que no esperabas y haya llegado. Entonces, esta lista es totalmente movible. Cuando llegue un imprevisto que no tenías en tu lista de ese día, lo que tenemos que saber es en muchos casos, saber decir que no, que todo es urgente. Entonces, pues viene un delegado y no está en tu lista y no es ni importante ni urgente, pues es saber decir que no y decir, bueno, pues vamos a tomar una cita y vamos a planificarlo, a ver qué día puedes venir y ese día serás la prioridad, ese día estarás como prioridad. Entonces, el saber decir que no, yo siempre lo digo tanto a los equipos cuando viene alguien, el titular, y dice, tienes que hacer esto, en este momento no puedo, ¿vale? O sea, el saber decir que no es importante para gestionar el tiempo. Hemos visto que es uno de los ladrones del tiempo. Incluso si no lo puedes hacer tú en ese momento porque es urgente y no lo puedes hacer, pues delegarlo a un compañero o sugerir a otra persona o decir, ahora mismo no puedo, lo vamos a hacer en otro momento. Yo digo que decir no y explicar el por qué no puedo siempre es mejor que decir a todo que sí y ir cargando de todas las cosas que tenemos. Entonces, desde ahí piensa en las listas de prioridades y entonces vuelves a generar esa lista y pones esa persona o ese momento que has tenido que decir que no, en qué lista de prioridades lo tendrás para el día siguiente, en la primera, en la segunda, en la tercera. Es decir, gestiona los imprevistos. Cuando te venga un imprevisto, sea cual sea, un delegado, un pedido, haz estas preguntas. ¿Es urgente e importante? Es decir, ¿es urgente e importante? Si no lo hago, ¿va a pasar algo? Pues si la respuesta es que sí, hazlo, ¿vale? Ya, di que sí y hazlo en ese momento. Si es imprevisto, también te tienes que preguntar cuánto tiempo te va a llevar. Oye, son 2 minutos, me lleva poco tiempo, ¿lo puedo hacer? Entonces el imprevisto lo puedo simplemente, por ejemplo, viene un delegado, mira, simplemente es para que me des una hoja y me la firmes para pasar el pedido. Sí, ¿es urgente, es importante? Sí, porque es para pasar un pedido. ¿Me lleva poco tiempo? Sí, entonces desde ahí lo puedo hacer en ese momento, lo hago. Pero si veo que no es urgente, importante, que me lleva mucho tiempo, entonces lo que voy a hacer es planificarlo en la agenda para dentro de mi lista de prioridades para el próximo día, para la próxima semana, incluso para el próximo mes. ¿Vale? Entonces, desde ahí os recomiendo siempre escribir. Aquí os muestro que es la agenda de farmacia que hace 6 años que nació, pues por lo que os estoy diciendo, porque veía que en las farmacias lo hacemos todo como pollo sin cabeza, que no priorizamos, que tenemos miles de frentes desde nuestro equipo, todas las cajas que tenemos, laboratorios, delegados, referencias, más toda la gestión que nos pide Colegio de Farmacéuticos, Sanidad, etcétera. Entonces, todo eso teníamos que conjugarlo. Y escribir es una de las partes más importantes. Planificarlos primero por año, después por meses y lo bajamos al día. Entonces, el día tiene pues esas 8 horas jornadas, esas 8 horas laborales, esa jornada laboral que puede ser en turno de mañana y en turno de tarde. Planifícalo tú como gestor o como líder y luego desde allí pásalo y transfiérelo a delegar en el resto del equipo. Al equipo también le tienes que explicar cuánto tiempo va a tener más o menos para hacer esa tarea, ¿vale? Y qué es importante y qué no es importante. Es decir, que tu equipo también cuando se vaya de la farmacia, si no ha llegado a esa tarea que está en el número 4 y no es prioritaria, no es ni urgente, ni importante, que no se vaya con la percepción de que me han quedado cosas pendientes, sino de que esto lo realizaré o lo haré mañana. Que se comunique el turno de mañana y tarde con la gestión del tiempo y que sea coherente esa lista de prioridades entre el turno de mañana y de tarde, pues porque así trabajamos en equipo, lo que no llega el turno de mañana llega el de tarde. Y esta es la forma de dejar de preocuparse por el tiempo y gestionar bien el tiempo. Sobre todo, ya os digo, son 4 pasos muy sencillos, es crea tu lista de tareas, crea tu lista de prioridades, que yo os he puesto ejemplos, pero cada uno tiene dentro de su farmacia y su
mundo que tiene allí es su lista de prioridades. Yo creo que la del paciente es común, ¿no? Y la de los pedidos también, pero desde ahí crear esa lista de prioridades, delegar y desde allí también ajustar el tiempo en esas personas que delegáis, cuánto tiempo más o menos le lleva a hacer esas tareas y después también que ellos sepan muy bien qué es lo que prioriza para ti dentro de la farmacia y qué no, para que tu equipo y tus colaboradores no se vayan como la imagen que vemos aquí de este señor que parece que siempre le falta tiempo. Entonces, todo eso que sepáis que cuando tengamos esa percepción va a repercutir en el paciente. Lo que os recomiendo es que planifiquéis vuestro tiempo. Esta es la agenda, ya os digo, que yo le llamo agenda de farmacia porque está pensada, ya está el listado de tareas, está todas las cosas que trabajáis vosotros en la farmacia, los turnos de mañana, los turnos de tarde, cómo organizar un mes, cómo organizar un año. Pero bueno, no hace falta que tengamos una agenda, simplemente con un papel, un boli, lo podemos hacer y trabajar en gestión del tiempo. Lo importante es que prioricéis, lo importante es que también sepáis que trabajamos dentro de la farmacia sin gestionar el tiempo, con muchos imprevistos y sin saber muchas veces, en muchas ocasiones, a decir que no. Y si hacemos estos pequeños cambios, veremos cómo poco a poco iremos gestionando ese tiempo, dándole el valor, imaginaros que son euros lo que decía, y vamos a darle al tiempo el valor que tiene. Y desde ese lugar nos descargaremos y no tenemos esa percepción de no tengo tiempo en la farmacia y daremos el mejor consejo al paciente o al cliente porque realmente nos vamos descargados de esa mochila que tenemos de cosas pendientes. No sé si tenéis alguna pregunta, los que estáis conectados. Si no, yo tenéis a través de las redes sociales o de la página web cualquier duda que tengáis para los que os habéis conectado y lo estáis viendo grabado, este vídeo, para que os dé consejos o si no sabéis cómo hacer esa lista de prioridades o alguna cosa que os pueda inquietar o que os pueda acompañar y os pueda ayudar en gestionar vuestro tiempo en la farmacia. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Sí, Carmen, si quieres, empezamos el turno de preguntas, como se suele decir. Vale. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Adela, Ángela, Ana. Espera, que no se escucha. Un segundito. Ya. A ver, ¿Ahora? A ver, ahora. Sí. ¿Ahora mejor? Perfecto. Hola, Carmen. Yo soy Ana. Bueno, en primer lugar, en algún momento he pensado que me conocías, porque digo, me debe conocer, pero yo no lo he visto. O sea, creo que las tengo todas. Todos los tips, todos los tengo, ¿vale? Entonces, quizá para mí lo más importante es, primero, no todos los días son iguales. Tengo días muy movidos y días muy tranquilos. Entonces, eso hace que, aunque yo sepa que planificar me va súper bien, para esos días no lo ponga en importante o en urgente. Ya el propio hecho de planificar. Entonces, creo que ahí es un error, obviamente, porque el día que no te da la vida o las temporadas vas como pollo sin cabeza. Y sí que es cierto que ese es quizá un primer freno que yo tengo a que realmente tengo días muy movidos y días muy tranquilos. Entonces, bueno. Y luego también se me hace complicado o no me he puesto a planificar, sí, el día a día, pero no tanto el año. Entonces, ¿en qué medida es importante? O sea, ¿por dónde empezarías tú? ¿Qué es más urgente o más importante? Lo importante es que siempre empezar, yo siempre digo, empieza por tu año, ¿vale? ¿Por qué? Porque en tu año tienes, dentro de tu farmacia vas a tener prioridades, o sea, tú quieres ese año, o sea, pregúntate ese año, ¿qué quiero de mi farmacia? No sé. Que mis colaboradores trabajen más, crecer en una categoría, cada uno tiene sus inquietudes, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo que empecéis trabajando el año con un objetivo general para luego ir bajándola. Luego os vayáis al mes, ¿vale? Primero el año es planificar, pues imagínate, ahora hay mucha gente con redes sociales, campañas, tú piensas, ahora estamos en alergias, pues yo qué sé, campañas, en primavera voy a trabajar alergias, en invierno gripes, en resfriados, ¿vale? Es decir, todas las cosas, porque tú piensas que eso te va a condicionar. Hacer un pedido a los delegados, entonces vas a tener que tener en cuenta pedidos, reposiciones, etcétera, ¿sabes? Entonces, planificar el año es empezarlo, aunque sea con una visión muy alta y muy desde fuera, que cuando lo aterrices, luego te vas un mes, ¿vale? A ver, mes de enero, ¿qué es lo que prioriza o qué es lo que tenemos este mes? De tareas, de cosas que van a llegar. Otra cosa que tenéis vosotros sabéis cuando hacéis un pedido, cuándo va a llegar el pedido. No le dais valor a ese tiempo.
¿Por qué no le preguntáis al delegado cuánto va a tardar en llegar el pedido que tú le acabas de hacer? ¿Por qué? Porque el delegado te dice, le llega la semana que viene, ya tienes el pedido que cuando va a entrar por la puerta, tú ya sabes que va a entrar y cuando entre, ya sabes hasta quién te lo va a recepcionar y quién lo va a colocar. Entonces, planificar el mes también es muy importante a nivel de delegados, a nivel de pedidos, a nivel de reposiciones, porque te estructurará. Y luego ya cuando tienes el mes, lo bajas a la semana, porque cada semana se va moviendo. ¿Vale? ¿Y cuánto hay que profundizar? O sea, cuando tú te plantas en el mes de enero, o bueno, pienso enero para según tu criterio, es más efectivo bucear en enero y estar una semana buceando en enero todo el año, o más bien a grandes rasgos y luego conforme avancen, o sea, ¿qué es más efectivo? Porque sí que es cierto que tendemos, o yo por lo menos, que me pongo muy en serio con una cosa y luego voy perdiendo fuelle. Entonces, ¿qué es más, o según tu criterio, qué es más eficaz? Vas perdiendo fuelle porque es un como lo que te decía antes con la tarea, como una tarea muy grande que tú no ves enseguida lo que has hecho, es lo que acabas dejando, ¿sabes? Es lo que, como tú me has dicho, me acabo desinflando. Total, ¿Por qué te vas desinflando? Porque es tan grande y como no ves las cosas como van, ¿sabes? Pues entonces acabas perdiendo hasta el interés. Entonces tienen que ser metas pequeñitas, es decir, esta semana esto, la semana que viene lo otro, ¿vale? Y lo he hecho. Una cosa muy importante me he olvidado de deciros, todo lo que escribáis, tacharlo. En la mente es muy positivo. Cada vez que hago algo, táchalo, aunque te parezca una tontería. Es tan positivo, es verdad. Al final te enganchas ¡ay, he tachado 3 cosas! ¿Vale? Tachar todo lo que vayáis haciendo. Y entonces es como el premio recompensa de forma inconsciente, como, bien, ya he hecho una cosa más. Vale. Luego es lo que digo, nunca es estático. Cuando termines el día, a lo mejor has planificado el día de una manera y terminas el día y dices, joder, aquí solo he hecho 4 cosas. Va a pasarte eso, porque en la farmacia pasa eso, ¿vale? No pasa nada, tachas las 4 cosas y planificas ese mismo día cómo va a ser el día siguiente. Pero pon una prioridad para el día siguiente, porque si no traes pollo sin cabeza. Entrarás y empezarás, ay, me falta hacer esto, ayer me quedó pendiente otro, pero ahora ha venido el delegado, ¿vale? Las llamadas. El saber decir que no sabéis decir que no, viene un delegado, como os cae muy bien, ay, qué majo, Juan ha venido a verme, que ha venido de tan lejos. Por favor, decirles que no, planificar. Vuestro tiempo es muy importante. Cuando os sentéis con un delegado para darle la mejor atención, que yo creo que se lo merecen, porque ellos también les cuesta su trabajo, ¿no? Ostras, planificar el tiempo. Y cuando viene uno de imprevisto, lo siento mucho, pero no. Ya verás que la segunda vez siempre pedirá hora antes de ir a vuestra farmacia. El que va a vuestra farmacia y se presenta sin llamar es que le tenéis acostumbrado a eso. Entonces, no. Acostumbrar a los delegados a atenderlos planificados. Sí, eso va muy bien. Eso sí que lo hago y va muy bien. Se mata. Yo no digo, por si hay otras compañías que están escuchando y no lo hacen, por favor, eso. Y luego delegar, que no delegáis. No sabéis delegar a vuestro equipo. No todos lo podéis hacer vosotras. Entonces, buscar a la persona más adecuada y yo trabajo la motivación con equipos. ¿Sabéis lo que más motiva a las personas? Que les delegues algo. O sea, esto es lo más que motiva. Cuando tú a alguien le haces que forme parte de tu proyecto y como es, oye, esta caja me la recepcionas, la colocas aquí, lo haces así, se siente importante. ¿Vale? Entonces, delegar, porque os vais a quitar mucho peso de encima. Yo veo titulares que estáis, o líderes que estáis sobrepasados y tenéis un equipo de 10 personas y digo, pero ¿por cómo puede ser? ¿Sabes? Eso es que quiere decir que todo lo cargáis vosotros o todo lo supervisáis vosotros. Y ya sé que cuesta, pero tenéis que empezar a delegar, eso os quitará mucho peso de encima. Y delegar y supervisar, que ya es el tiempo cambia mucho. También. Vale. ¿Vale? O sea, que yo recomiendo que, aunque os parezca una tontería todo, al principio dices, me siento hasta un poco absurda de poner, recoger la papelera, pero ponlo, de verdad ponlo. Encender las cruces, ponlo. ¿Vale? Cualquier empresa multinacional tiene un protocolo para sus trabajadores, cómo se tienen que hacer las cosas, desde encender las luces, hacer el cambio, recoger la basura o cortar los cartones. Todo eso, todas esas tareas, hasta las más absurdas, vuestro equipo tiene que saber qué prioridad tiene para vosotros. Vale. ¿Vale? Bueno, se queda grabado, sí, como luego lo podéis consultar todas las veces que queráis. Fenomenal. Pues, Carmen, a mí me ha encantado. Has dicho cosas que son fundamentales. O
sea, has hablado evidentemente, de priorizar, de organizar a un año vista. Es que hay que organizar las prioridades del año, ¿no? ¿Cuál es la visión? A mí me gusta mucho hablar de vinculación. Yo creo que poco se habla en farmacia de que el principal objetivo es vinculación, no ventas. Luego todo lo demás es una consecuencia, pero tu objetivo es vincularte con tu propio entorno, que es tu nicho de pacientes o de clientes, ¿no? La matriz de Eisenhower, que yo la utilizo muchísimo, de lo importante y lo urgente, fundamental, ¿vale? Y me ha gustado mucho el qué hacer a primera hora del día, ¿vale? Sí. Quítate lo que no te más gusta. Creo que es un tip buenísimo, ¿vale? Y yo creo que es bueno, a mí me gusta, si sirve, ¿no? Aprovechando un poco el contexto, yo todos los días reviso y repaso ese listado de tareas, todos los días. Eso que comentabas, todos los días, ¿vale? Es decir, yo no puedo empezar un día y es lo típico, es un gran error arrancar el día ya con cosas que hacer y empezar haciendo el día. No, eso es, o sea, ya ese día tirado a la basura, pues no sabes lo que estás haciendo. Entonces, todos los días hay que repasar la tareita, y además yo soy muy de papel. El otro día se lo explicaba a unas compañeras de Farmasolidaria. Digo, yo no sé por qué me decían, apunta las cosas. Digo, yo tengo un problema, porque yo me lo apunto en el papel y hay algo en mí que me dice, lo estoy reteniendo y lo retengo de manera diferente. Está comprobado neurológicamente. Es que no ¿sabes? lo sabía, pero se lo expliqué. Digo, yo me lo noto, que María cuando... Rojas, que es una de las psiquiatras neuróloga que es muy buena, pues el otro día estaba en una conferencia de ella y me hizo muchísima gracia porque dijo, si no lo escribís, el cerebro no lo procesa. O sea, los móviles, los ordenadores, fenomenal, pero no lo procesa el cerebro, aunque lo hayas escrito en el móvil y lo hayas escrito. No, entonces, por eso yo, la agenda me decía, ¿no la has hecho digital? Le he dicho, no la hago digital porque tenéis que escribir. Si no, no funciona, porque no se queda en el inconsciente. Y es un rollo, o sea, es un rollo, pero a mí me sirve. O sea, dices, es trabajo, pero es que hoy en día queremos que nada nos dé trabajo, ¿vale? Y es una tontería, pero es más trabajo, pero a mí me sirve. Yo me hago el repaso de las cosas y me las voy pasando en limpio y me hago nuevos listados por lo que no me he tachado. Y todo lo que has dicho es que lo hago, es que me funciona. O sea que... Pensar una cosa, las que vais agobiadas de trabajo, la de pollo sin cabeza que digo yo, cada vez que escribís, cuando escribís, lo que estés escribiendo te lo estás sacando de encima y te sientes mucho más aliviada. Es una tontería decir, mañana tengo que hacer esto, esto, esto y esto, lo escribo. En el momento que lo has escrito es como que ya te lo has sacado de la cabeza. Si no te estás todo el rato diciendo, es que tengo pendiente que hacer esto, cuando llega a la farmacia tengo que hacer lo otro. Entonces ahí es lo que genera esa ansiedad y ese estrés, que es cuando no tengo tiempo, me agobio antes de empezar la tarea. Entonces escribir, 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 todo, porque eso es lo que nos lo quita de encima, nos lo quita de nuestra cabeza. Y yo me he apuntado el ojo con el un segundito. O sea, me lo he apuntado para que no se me olvide. Aquí está apuntado. Ojo con el un segundito que se convierte siempre en 10, 15 minutos o media hora. Apuntado está porque me ha gustado. Si fuera €1 y perdieras, dices, no es lo mismo perder un segundo, que sería €1, a perder 15 euros, ¿no? Eso es. Imagínate si cabe. Por eso digo, si empezamos a darle al tiempo, le ponemos dinero, vamos a ver que dices, ostras, me he gastado 15 euros en nada. En estar ahí mirando que no me ha aportado absolutamente nada. Entonces, eso también valorarlo si le da. Yo pones 24 euros y a ver dónde pones tú esos 24 euros en tu día. Fenomenal. Pues Carmen, de verdad, muchísimas gracias. A mí me ha encantado. Lo dejamos grabado, lo vamos a compartir con el resto de farmacéuticos de Farmasolidaria. Y de nuevo agradecerte que estés apoyando a Farmasolidaria, estés apoyando a todos los farmacéuticos que están haciendo esta labor y que ha sido un placer y que seguimos en contacto. Bueno, yo felicitaros a todos los que formáis parte de este proyecto tan bonito, que es lo que le he dicho antes al iniciar, pero aprovecho como estáis ahí, que no hace falta irse muy lejos para ayudar a las personas, que estéis ayudando a las personas que están cerca de vosotros y os felicito pues por eso, porque estéis haciendo la labor de farmacéuticos y de ayudar a las personas que tenemos cerca. O sea que yo siempre os voy a apoyar, todas las personas que estén trabajando conmigo, ahí les hablo de vuestro proyecto. Ojalá que todas las farmacias de España se unan a este proyecto, porque tenemos que empezar por los que están cerca, que estamos yendo a gente que está lejos. Y nada, animaros a que sigáis así y muchas felicidades por este proyectazo que tenéis y todos los que formáis parte de él, porque además ahora veo que muchos venís de SEFAC, o sea, es de vocacional, sois farmacéuticos vocacionales total, porque todos los que sois de SEFAC lo lleváis en la vena, vamos, es brutal la labor que ha hecho SEFAC también. O sea que ahí se conjuga todo, que es muy bonito. Felicidades. Nos vemos pronto. Cualquier cosa que necesitáis, estoy en Coach Farmacia. Un placer a todos.
Fenomenal. Muchísimas gracias, Carmen. Ah. Buen día a todos. Gracias.